Estos días, este mes, mi hijo más chico, Pablo, que muchos de ustedes lo conocen, decidió sacar una licencia en su trabajo por una cuestión de hacer un proyecto personal, ¿no? Quiere cambiar el trabajo, pero va a proyectar. Pero tiene la posibilidad, donde trabaja para la Dirección General de Escuela de la Provincia de Buenos Aires, sacar licencias. Sacó una licencia para hacer lo que él quiere hacer. No estar sujeto al reglamento, a las leyes de la escuela. No tiene que cumplir horario, no tiene que ir a trabajar porque está de licencia. Cuando me contó Pablo, ¿no? Dios me preguntó, me hizo una pregunta. ¿Cómo vivo yo? ¿Saben lo que es una licencia? Por ahí, aquellos que trabajan en la educación están más cancheros porque es lo que más se usa. Es. Especialmente fin de año, hay mucha licencia. Yo trabajé varios años de portero y la fiesta de fin de año generalmente está a la mitad de los porteros porque los otros sacan licencia. Entonces se labura más. Licencia es, saco un permiso para hacer lo que quiero, ¿no? Ahora Dios me hizo una pregunta y yo le quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Nosotros vivimos en libertad o vivimos en licencias? ¿Cómo crees que vivís tu vida? ¿En libertad o estás pasando licencias? Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Si tendríamos que parafrasear este texto, diríamos, porque nosotros, hermanos, a libertad fuimos llamados, solamente no saquen licencia para vivir carnalmente. No podemos sacar una licencia para hacer lo que queremos en el reino de Dios. La libertad en Cristo no es hacer lo que quiero, es la capacidad espiritual para vivir para Dios. Libertad para obedecer, libertad para servir, libertad que produce en mí la santidad. Dios no me libera para volver a la carne, me libera para vivir, para caminar en el Espíritu. Romanos 8:14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pablo no dice los que saben la Biblia, los que tienen algún ministerio, los que cumplen alguna función, los que sienten algo espiritual, sino dice los que son guiados. Ser guiado implica rendirme cada día a Él, obedecerlo continuamente a Él y tener una sensibilidad a la voz del Espíritu para mi vida. Eso es ser guiado por el Espíritu Santo. Hoy hablamos del mundo y de su crisis. El mundo vive una crisis. Muchos dicen que es ambiental, otros dicen que es una crisis económica, ¿no? Hay un montón de crisis. Pero miren lo que dice el profeta Isaías sobre el mundo, sobre donde nosotros vivimos. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el decreto, quebrantaron el pacto eterno. La crisis del mundo no es ambiental ni social. La crisis de este mundo es espiritual, porque dejaron a Dios. De ahí todos los males. Isaías nunca acusa a la tierra, acusa a los habitantes, al ser humano, que es el que produjo todo el descontrol en la tierra. Hay tres causas que colapsan lo espiritual, y lo dice el pasaje. Traspasaron las leyes. No es ignorar, no es ignorancia, no es que la ignoraban, no es ignorancia, es rebeldía consciente, vivir sin referencia a Dios. Las personas que no conocen a Dios tienen que conocerlo y conocer sus leyes. Pero los hijos de Dios que viven a su manera están traspasando la ley de Dios. Falsearon el decreto, se tuerce la verdad, se llama bien a lo malo y malo a lo bueno. Las medias mentiras,
las cosas que creemos que, bueno, Dios las permite. Eso es falsear el decreto. Entre nosotros, dentro de lo que dice la palabra, Dios condena el adulterio. Y hoy, lamentablemente, muchas iglesias lo aceptan como algo natural. Entonces la palabra dice que el que se casa, esa que la muerte lo separa. No hay nada que separe el matrimonio, solamente la muerte, lo declara Dios. Y muchísimas iglesias, conozco con mucho dolor a hermanos que estuvieron con nosotros, que han decidido irse, porque decían que nosotros, nuestro movimiento, no permitía que se casaran. Y es algo que dice Dios. Falseamos la verdad, quebrantamos el pacto. Al falsear la verdad, al ignorar a Dios, reina el pecado. Y cuando estamos en pecado, nos separa de Dios. Rompemos la relación con Dios, con el diseñador de nuestras vidas. ¿Cuál es el resultado? La tierra se contamina, la creación sufre. Nosotros somos los que hacemos sufrir al mundo. La creación gime, se duele por nosotros que hacemos las cosas mal. Esta palabra me lleva a mí, primeramente, y también les quiero compartir con ustedes a algo personal, a pensar. Traspasé las leyes. Desde que conozco al Señor, hice siempre caso, obedecí siempre a Dios. Sabiendo lo que Dios decía, lo ignoré. Falseé la verdad, por favor, por el bien mío. Quebranté la relación, hice los dos primero, el segundo lo hice, quebrantar la relación con Dios. El traspasar las leyes, el falsear la verdad, el quebrantar la relación con Dios nos lleva a vivir como personas sin Cristo, alejados de Dios, pero en un estado peor que el que no tiene a Dios. Porque el que no tiene a Dios no lo conoce, lo puede conocer y puede comenzar una nueva vida. Nosotros lo conocemos y vivimos como queremos. Nuestro estado es peor. Eso me lleva a vivir como alguien sin Cristo. ¿Y cómo vive una persona sin Cristo? Atado, oprimido, limitado. No puede salir, está totalmente opresionado. Cuando dejo de vivir en obediencia a Dios, aunque diga que soy libre, vivo como esclavo. Se lo vuelvo a repetir. Cuando dejo de obedecer a Dios, aunque diga que soy libre, vivo como esclavo. Estoy pecando, estoy atado a lo que me domina. Les quiero contar una historia cortita de dos hermanos que Dios le dio la misma oportunidad a los dos, la misma oportunidad. Estos dos hermanos tuvieron un problema social, cayeron, por consecuencia fueron presos varios años, cayeron los dos casi en el mismo tiempo. Uno, con el tiempo, fue líder de la iglesia dentro de la cárcel, guiaba, discipulaba a este hermano, era el discipulador de este hermano. Los dos servían al Dios en la cárcel. En un lapso de un mes salieron los dos en libertad. El primero, el que era el líder, el que era el responsable dentro de la cárcel y que era el discipulador que vivía a Cristo, lo esperaba una familia. Tenía una casa donde vivir y una iglesia lo cobijó, lo abrigó, ¿no? Cuando llegó empezó a demandar. La familia tenía que ayudarle, la iglesia tenía que darle, todo tenía que, porque él era un pobre que tenía una situación que necesitaba salir. Él era una buena persona, porque cuando encontraba trabajo lo devolvía. Un chiste, ¿eh? Pero así vivió. Hoy está apartado, oprimido, atado, porque no supo aprovechar la oportunidad que Dios le dio.
El otro salió, la familia lo odiaba por una situación que había vivido en la familia. No lo quería nadie, la mamá había fallecido, ¿no? Porque la verdad, cuando no te quiere tu mamá, no te quiere más nadie. La última en querer es la madre, ¿o no? Una madre sufre con el hijo. Entonces, cuando no está la mamá, ya no tenés. Bueno, la mujer lo odiaba, los hijos lo odiaban, el hijo mayor lo odiaba. No tenía dónde ir. Cuando las personas salen de la cárcel, a la hora que sea, los sacan a la calle, ¿no? Yo estuve en la unidad 19, que es en el medio del campo, los sacan y lo dejan en el campo. Y no saben dónde es el norte y dónde es el sur. No saben dónde hay un pueblo, tienen que salir a caminar y hacer lo que puedan. Nadie te levanta porque sabe que saliste de la cárcel, así que te tienen miedo. Bueno, consiguió, lo único que tenía, una iglesia que lo cobijó. Bueno, empezó a orar, empezó a servir a Dios, empezó a trabajar en lo que podía, en lo que le podían dar. Oraba todos los días para que Dios restaure su familia. Bueno, con el tiempo su esposa lo aceptó. Su hijo, que lo odiaba, tienen un negocio a medias. Y hoy él es responsable del grupo casero en La Ferrere. La diferencia nunca es la oportunidad. La diferencia es la respuesta que le das a la oportunidad de Dios. La diferencia no es a Dios a todos lo da la misma oportunidad, a todos. La diferencia la hacemos qué respuesta le damos a lo que Dios hace con nosotros. ¿Cómo actúo yo? ¿Se entienden lo que quiero decir? Vivimos como acumuladores muchas veces, esperando, recibiendo y nunca damos. Queremos. Hay un programa en un canal que son los acumuladores, terminan enfermos. No sé si alguno lo vieron, ¿no? Terminan enfermos, llenos de cosas. Bueno, cuando acumulamos, terminamos así. Dios nos llamó a ser libres. Dios nos da la oportunidad de seguir adelante, de seguir caminando con Él. Entonces Dios llama a la iglesia a caminar, a no detenerse. Dios nos viene hablando con mucha claridad. Dios nos viene revelando muchas cosas. Empezamos a caminar, hay un crecimiento, hay un mover, pero se está debilitando la intensidad. ¿Ustedes se acuerdan qué pasó el 1 de junio? ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerdan que íbamos a empezar o comenzamos a vivir en la iglesia potencial, la iglesia de lo sobrenatural? ¿Vieron cómo nos olvidamos? Nos empezamos a atar con las cosas de este mundo. Lo sobrenatural del mundo es lo natural de Dios. Nosotros decimos sobrenatural, pero para nosotros es natural. Que Dios haga milagros es natural. Que Dios sane a una persona es natural. Para el mundo es sobrenatural, pero para los hijos de Dios es sobrenatural, es natural. Vivimos en una iglesia, vivimos en una generación que quiere bendición sin compromisos. Queremos seguir atados a nuestros deseos, a nuestros proyectos, y queremos ser bendecidos por Dios. Queremos tener libertad, pero sin obedecer. Quiero vivir a mi manera, pero que Dios me bendiga, pero vivo como yo quiero, pero sigo atado a mis deseos. Queremos que Dios nos dé la salida, pero no queremos procesos. No queremos que Dios nos trate. Y te voy a decir algo que lo leí del libro de Oscar Marcelino. Si Dios te está tratando, es porque Dios te ama y te quiere hacer el bien. Aunque sea doloroso, Dios te ama y te quiere hacer el bien. Mientras vivimos en este mundo en que la gente, y lamentablemente la iglesia, busca bendición sin compromiso, busca libertad sin obedecer y busca una salida sin un proceso, el ataque satánico se multiplica. Nosotros lo tenemos a Satanás todavía con cola y con el tridente, pero
Satanás se ha enmutado, se dice cuando cambia. Ayúdenme, enmutado. Hoy los ataques satánicos no es el diablo vestido con cola, es la fobia, es los problemas mentales, es las adicciones a la pornografía, es el miedo. ¿Cuántos espíritus están dando vuelta que nos atan? La opresión. ¿Sí? Hay varios, pero no me alcanza la lista. No es que le hago el bien a este, pero Satanás va cambiando generación. Oscar Marcelino, en su libro, dice, la iglesia pierde poder porque la generación donde está viviendo no tiene dimensión de los espíritus que están gobernando el área. El diablo no se va a presentar con el tridente. El diablo se te mete a través de la televisión, de la pornografía, a través del celular. Hoy el celular domina a la gente. Hay personas que no pueden estar si no tienen el celular en la mano. Hay un montón de cosas que... Y no hablo mal del celu porque el celu ayuda un montón. Pero cuando es algo que nos domina, no es lo que Dios quiere. El objetivo de Satanás nunca cambia. Es desanimar, condenar, atar y matar. Eso es lo que quiere hacer Satanás. ¿Y cómo empieza Satanás a hacer esto? Atándonos, nos ata. No, pero yo esto lo puedo. Y con el tiempo te me has atado. ¿Sí? Ustedes hagan una prueba. Agarren los 2 dedos, esto así, denle una vuelta de hilo de coser y rompan el hilo. Denle 100 vueltas con el hilo de coser y traten de romper el hilo. Así es Satanás, como un hilo de coser. Te va atando, te va atando, te va atando y no te deja salir. Satanás actúa en las multitudes. Las multitudes son muy complicadas. ¿Qué hicieron las multitudes cuando Jesús les dio de comer? ¿Qué hicieron? Los 5.000 que le dieron de comer, ¿qué hicieron? ¿Le dan gloria a Dios o no? ¡Oh, Dios! ¿Qué hizo la multitud cuando Pilato dijo, ¿a quién quiere que mate? A Jesús. La multitud es llevada. En el libro de Hechos hay un pasaje que dice cuando a Pablo lo van a llevar prisionero, los judíos buscan hombres ociosos del pueblo para que hagan un tumulto. Cuando uno está ocioso, es una herramienta del diablo. Eso me llamó la atención, ¿no? Entonces, Dios quiere hacernos, Dios trabaja de otra manera. Dios trabaja formando discípulos, no trabaja con multitudes. Dios hace discípulos, que hacen discípulos, que hacen discípulos, que terminan siendo una gran multitud. No todo el que me dice Señor, Señor, dice, ¿no? Mateo 21. Jesús forma seguidores, hombres y mujeres que viven de acuerdo a su voluntad. Una vida libre en Cristo no me hace exento del diario vivir, las pruebas. ¿Qué dijo Jesús? En el mundo que íbamos a tener aflicciones. Hay aflicciones que las llamamos cargas que no, Dios me está tratando. Dios me está tratando con la diabetes a mí. No, yo comí mal toda mi vida y me agarré una diabetes. Ahora me tengo que cuidar. Pero no es culpa de Dios, es culpa mía. Digamos, tendría que hablar con Dios si el tema de los mareos es algo que Dios lo puso porque no lo entiendo por qué tengo mareo. Si es una enfermedad o qué. Pero muchas veces, no, Dios me está probando, no, Dios me está probando en la economía. No, sos un desordenado y no podés tener plata. No es una prueba. ¿Qué hizo Dios en Génesis 1? A ver quién se acuerda. Génesis 1, ¿qué hizo Dios? Ordenó. Dios es uno de orden. Dios ordena dónde va. Dios no hace nada bajo el desorden. Dios ordena. Por eso nuestras vidas, cuando venimos a Dios, es un torbellino, porque Dios empieza a ordenar. Empieza a acomodar, empieza a limpiar, empieza a sacar.
Entonces es un torbellino de Dios, nuestra vida. Dios trae orden a la vida de una persona. Pero hay situaciones que nos marcan si somos libres o somos esclavos. Si somos libres en Cristo o realmente hemos vivido una vida sacando licencias. Es feo, era algo que me ponía, siempre me enojaba, porque realmente cuando había una actividad en la escuela, siempre sacaban licencia, y éramos lo mismo lo que limpiábamos. Y Dios me tuvo que tratar porque yo me enojaba. Yo no pensaba que sean tan vagos, ¿viste? Y bueno, algunas eran justificadas, otras eran... Había una mujer que se sabía todas las licencias, todos los códigos, impresionante, ¿no? Bueno, Dios me tuvo que tratar. Pero Dios nos prueba muchas veces hasta lo más profundo. ¿Quién estuvo alguna vez al borde de la muerte? Y ya dice, bueno, mañana me muero. Dios a veces, bueno, Dios te prueba en la situación, al borde del amor. Porque ya estás ahí. Quiero leerles una historia bíblica de un hombre que estuvo al borde de la muerte, pero ya se moría, ¿eh? Y Dios le dijo, bueno, Hechos 12, vamos a leer el capítulo 12, del 6 en adelante. El texto se le dice quién es la persona. Pedro es liberado de la cárcel. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiando la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, diciendo, levántate pronto, y las cadenas se cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias, y lo hizo así. Y él le dijo, envuélvete en un manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Habiendo pasado la primera puerta, la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Y salido pasaron una a la calle y luego el ángel se apartó de él. Qué tremenda historia, ¿no? Pedro estaba por morir. Ahora, ¿en qué condición estaba Pedro en la cárcel? ¿Cómo estaríamos nosotros si nos meten en cana y dicen mañana los ejecutamos? ¿Cómo estaríamos? Yo estaría pidiéndole perdón por todos mis pecados y por si alguno está dando vuelta, tratando de alguna manera de zafar que me saquen de ese lugar. Estaría desesperado, no me dormiría. Yo a veces cuando los hijos salen, una persona sale y no llega, uno pregunta y no se duerme hasta que no están los chicos en casa, tranquilo. Ahora sí, no somos Dios. Pero Pedro estaba durmiendo, estaba rendido, estaba durmiendo. ¿Por qué estaba durmiendo? No duerme porque no le importaba morir. Duerme porque ya había entregado su vida a Dios. El que se rinde completamente a Dios, descansa completamente en Dios. Pedro estaba rendido. Señor, si muero, es voluntad tuya. Si zafo, es voluntad tuya. ¿Qué puedo hacer? Aquellos que uno dice, ¿no?, que viajan en avión. ¿Qué puedes hacer si viajas en un avión? Si se cae, te morís. No creo, hay muy poca probabilidad de vida. Ahora, si uno sube asustado, ¿qué puede pasar? Mi confianza está en Dios. La situación que estés viviendo, la confianza tiene que estar en Dios. Dios no es un Dios que hace cosas a la ligera. Dios es un Dios de proceso, que cambia tu vida y tiene el control absoluto. Muchas veces vamos hasta el límite, nos parece, pero es la mano de Dios la que está obrando en nuestras vidas. En Hechos, también 16:25, dice,
Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himno a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Fue a medianoche, el momento más oscuro. Medianoche no es una hora, es la situación más oscura que podés vivir. La injusticia, el dolor, el silencio de Dios, una obediencia, por ser obediente no haber todavía recibido la recompensa. Pablo y Silas estaban en la voluntad de Dios, no fuera de la voluntad de Dios. Estar en el centro de la voluntad de Dios no te exime de la cárcel, pero sí te saca la desesperación. Dios tiene el control. Estos cantaban, adoraban a Dios. Yo pensaba cuando leía estos días la palabra, yo no sé si todavía he crecido o he madurado para cantar de esta manera en un momento tan difícil. Es un crecimiento espiritual. Avanzar en la obra, avanzar en nuestra vida personal. Ahora, ¿dónde consigue Pedro esta paz, esta libertad, esta seguridad? Lo consigue, Dios lo libera por obediencia. Él fue obediente, por eso Dios lo liberó. Si Dios no lo hubiese liberado. Le dice, levántate, cíñete, ponte el manto y sígueme. Ceñido es estar listo, es el verbo que se utiliza en la Biblia para referirse a la acción, prepararse y estar listo para algo. Es estar dispuesto y disponible, estar preparando nuestra vida constantemente para Dios. Eso es ceñir. Dios rompió la cadena, pero Pedro se tuvo que levantar. Dios no lo levantó. Le sacó las cadenas. Le dijo, levántate. La fe. Abraham, Dios le dijo, sal. Salió y después le dijo que iba a salir. Pero primero le dijo, sal. No le dijo a dónde. Después, Pedro se levanta. Dios empieza a abrir las puertas. ¿Qué hace Pedro? Camina. Pedro se quedó sentado en el fondo de la cárcel. No, pero ¿y si me agarran? ¿Y si me agarra el carcelero que está allá? Confío en Dios. Dios le dijo, salí. La duda es algo que es satánico. Dudar de Dios es diabólico. De Dios no se duda. Dudamos porque no lo conocemos. Cuando yo conozco a Dios, no tengo que tener duda. Aunque esté en medio del infierno. Peleando con un demonio, ¿no? Porque no vamos a estar en el infierno viviendo. Sería una cosa de loco. Pedro camina, sale. La obediencia es la evidencia que soy discípulo de Dios. Es lo que me marca que soy discípulo de Dios. Si yo obedezco, soy discípulo. El pastor Ángel Negro siempre nos recuerda y nos dice, no puede discipular al que no quiere ser discípulo. Al que no quiere no se le puede discipular, porque no quiere. El discípulo es el que obedece, el discípulo es el que camina. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Obedecer a Dios es alegrarle el corazón. Otra cosa que vemos en esta salida, en este ser libre, es obedecer sin entender todo. Él pensaba que era una visión. Pedro obedeció sin comprender. ¿Cuántas veces esperamos que Dios nos explique? No, a mí Dios me tiene que explicar qué va a hacer. No, yo no me voy a mover si Dios no me dice. Si Dios no me dice, yo no hago nada, porque me tiene que explicar. En la Biblia no habla que Dios explique nada. La fe madura no pregunta por qué, pregunta qué quieres que haga. Un ejemplo bíblico,
Pablo. ¿Qué dijo cuando Dios lo tiró del caballo? Pablo era un hombre muy capaz intelectualmente. Había estado con uno de los mejores maestros de la ley. Creo que nadie podía llegar a discutirle. Estaba en la altura, humanamente, de decir, yo a Dios se la discuto. Pero ¿qué dijo Pablo? Señor, ¿qué querés que haga? Ahí habla de revelación. Si Dios no se revela como el Señor de tu vida, no le obedeces. Es una revelación. Dios tiene que ser el Señor de mi vida. A Pablo se le reveló, Dios le tapó los ojos y lo hizo llevar por uno. Una locura lo que hace Dios. Pero la obediencia no pregunta por qué, sino qué querés que haga. Dios siempre me va a sacar, va a ser conmigo. Dios no se equivoca. Los que nos equivocamos somos nosotros. Ayer yo tendría que ir a Guaribay. Y dije, no, porque compré algo para arreglar un mueble que tengo que arreglar en casa y me dijeron que venía el sábado a la tarde. Y digo, bueno, que si viene voy, pero no venía, y en un momento que tendría que ir, no, pero si llegan a venir, digamos. Y me quedé a esperar. ¿Sabe qué pasó? No vino. Yo tenía que ir a Guaribay, había estado en Guaribay. Desobedecí. Había quedado de ir, pero me quedé. Primero Dios, segundo Dios, tercero Dios. ¿Qué querés que haga, Señor? Cuando Dios dice algo, lo demás lo acomoda a Dios. Otro aspecto que nos enseña Pablo, que el discipulado no es ir adelante, es ir detrás de Jesús. Pedro lo siguió. Pedro no fue al lado de Jesús, ni tampoco fue adelante, fue atrás. Atrás del ángel, el ángel era Dios que lo estaba sacando, él fue detrás y Dios le fue mostrando. Muchas veces nosotros vamos adelante y muchas veces vamos al lado de Dios y no vamos atrás, nosotros tenemos que ir atrás siguiendo los pasos de Dios. Por eso, no es adaptar a Jesús a mi vida. Yo tengo que adaptar algo a mi vida, bueno, ¿cómo lo adapto? De esta manera, hago esto. Cuando uno se casa, se adapta a la otra persona y la otra persona se adapta a uno. ¿No? No es que el uno hace lo que el otro quiere. Nos adaptamos el uno al otro. Con Dios no es así. Yo no puedo adaptar a Dios a mi vida. Nunca lo voy a poder adaptar a Dios en mi vida. Porque no está planificado. Dios no quiere eso. Pedirle que me bendiga mis decisiones. Tomo decisiones y Dios tiene que bendecir todo lo que tome decisiones. En lo personal, en lo congregacional. Yo no puedo pedir a Dios que bendiga lo que yo quiero hacer, sino Dios va a bendecir lo que Él quiere hacer a través de la vida de cada uno de nosotros. Y detrás de Jesús es ajustar mi vida a Cristo. Efesios, leímos hoy cuando comenzamos, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser formados con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Mi vida la tengo que ajustar a hacer la voluntad de Dios en todo. Yo ya no tengo más control. ¿Qué querés que haga? Esta área de mi vida, ¿cómo la vas a manejar? Esta otra área, ¿cómo vas a hacer? Ahora estamos en vacaciones. Señor, quiero irme unos días de vacaciones. ¿Me puedo ir? ¿A dónde querés que vaya? Primeramente, humanamente tengo que haber hecho bien los números, tener una buena, poder irme con no me puedo ir de vacaciones y endeudarme. Eso es negligencia. Pero toda mi vida tiene que estar manejada por Dios. Caminar detrás de Él. Marcos 1, 17 al 18 dice, y Jesús les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes le siguieron.
venid en pos de mí, es un llamado, no una invitación. Dios no nos invita a que caminemos con Él. Dios nos dice que tenemos que seguirle. Si decidimos, lo tenemos que seguir. Dios no nos invita. Jesús no negocia ni explica lo que va a hacer. No dice cuándo, no dice cuando pueda, ni si les parece. Dios dice, síganme. Primero procesa la vida nuestra para que seamos pescadores, pero primero trabaja con nosotros. Nadie puede pescar si no es preparado por Dios. Dios trabaja en nuestra vida. Jesús no llama a gente capaz, hace capaces a los que llama. Voy de vuelta. Por eso yo estoy acá. Porque yo no tengo ninguna capacidad. Pero Dios capacita al que llama. Por eso la Biblia dice que de la escoria, de lo que no servía, hizo la iglesia. Se los digo siempre, pero para que el ego no nos gane, nosotros los que estamos acá no servimos para esta sociedad, pero sí para Dios. Porque Dios muestra con nuestra vida el poder que tiene. Entonces Dios hace capaz al que llama. El que quiere venir en pos de mí y tiene que negarse. Y eso termina diciendo. Y Lucas, níguese, la última parte es ajustar mi vida a Cristo, caminar detrás de Él y negarme a sí mismo. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, Jesús abre la puerta a todos, pero no baja el estándar para nadie. Todos somos llamados, pero a todos nos pide lo mismo. La santidad no es para algunos, es para todos. Vivir una vida en el poder de Dios es para todos. Dios nos llama a todos. Seguirlo es una decisión voluntaria. Yo decido seguir a Dios. Dios no me obliga. A nadie obliga a Dios a seguirlo. Cada cual decide seguir a Dios voluntariamente. Pero como decía, Él no liviana. Jesús no obliga a nadie a seguirlo, pero tampoco engaña a nadie diciendo el costo que tiene la vida cristiana. La vida cristiana tiene un costo. ¿Cuál es el costo? Negarse, vivir para Él. Lo dice repetidas veces el Señor. Negarse, vivir para Él. Ese es el costo. Jesús no lo escondió. Nosotros muchas veces, por querer ganar el bien de otros, decimos, vení que Dios te va a bendecir. Vení que Dios te va a dar. Y Jesús nunca predicó así. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Ustedes se quieren ir, váyanse. Dios no tiene problemas, pero Dios te llama, si vos decís que sí, es una decisión con compromiso. No es para vivir una vida a aguas. ¿Qué pasa cuando yo no vivo como Dios quiere? No les quiero hacer mucha vuelta, pero ya estamos terminando. Si yo vivo de licencias, pido licencias para vivir a mi manera, pido licencias para hacer lo que quiero, ¿qué pasa con mi vida? Dice que empieza a haber ataduras, ¿no? Dijimos, el diablo nos empieza a atar. Vivir de acuerdo a mi voluntad es burlarse de Dios. Si yo vivo conociendo a Dios, vivo como quiero, me estoy burlando de Dios. Lo dice la palabra, lo dice el profeta Isaías. Ahora pues, no os burléis para que no se aprieten más vuestras ataduras. Hermano, el hermano que camina débil cada vez está más apretado por Satanás. Lo dice la palabra. No te burles de mí. Viví con un compromiso, si no vas a vivir cada vez más apretado, más apretado. Y el diablo es lo que hace. Aprieta, aprieta hasta ahogarte, hasta separarte de Dios. La burla aquí no es risa, es resistencia a la voluntad de Dios. Cuando yo me resisto a Dios, me estoy burlando de Dios. No me acuerdo, perdónenme, hay un texto, ustedes búsquenlo después, que dice
¿Qué nos queda después de la sangre de Cristo? Si pisoteamos la sangre de Cristo, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda si seguimos viviendo a nuestra manera? No hay otro Salvador. No hay otro Salvador. Es Cristo el único. Entonces tenemos que tener claridad en esto. La burla aquí no es risa, es resistencia. Hago lo que yo quiero. Es escuchar a Dios y decir en el corazón, ya lo sé, no es para mí, esto no pasa nada, yo sigo a mi manera. La burla espiritual es oír la verdad y seguir igual. Jesús lo expresó, ¿por qué me llamás Señor, Señor y no hacéis lo que yo, y no vivís como yo mando? ¿No? La liberación completa camina cuando caminamos en obediencia. Cada puerta que Dios abre, se abre después de que hemos obedecido. Dios nunca va a abrir una puerta si no obedecemos. Dios va a abrir una puerta cuando obedecemos. Yo me hago esta imagen. Vino el ángel, sacó las cadenas, dijo, bueno, levántate. Pedro se levantó, bueno, le abrió la primera puerta, ahí dice el texto. Caminó, salió a la primera puerta, le abrió la segunda puerta. Caminó, le abrió la puerta mayor. La obediencia abre el camino a Dios. Cuando nosotros desobedecemos, estamos paralizados en la voluntad de Dios, en lo que Dios quiere hacer. En Juan hay una parte que Jesús le pregunta a Pedro por su pasado, no le pregunta por su pasado, le hace una pregunta, 3 veces la misma pregunta. ¿Cuál es? ¿Me amas? Sí, Señor, te amo con todo el corazón. Pedro, ¿me amas? Señor, yo te amo. Y la tercera vez le dice, Señor, vos me conoces. Porque la obediencia nace del amor, no nace por obligación. Yo obedezco porque amo. Yo a Dios le obedezco porque lo amo. Amo a Dios y quiero vivir para Él. Ese amor, esa obediencia me lleva a la santidad. Vivo en santidad. No quiero pecar, no quiero desagradar a Dios. Y cuando hay algo que está fuera de lo que Dios quiere, enseguida me saco el polvo y busco a Dios. En Apocalipsis, cuando Dios le habla a la iglesia, le dice, sos casi perfecta, pero tengo una cosa contra vos, te olvidaste del primer amor. Cuando uno se olvida, no ama a Dios, vuelve atrás. Somos libres, pero para Dios. La verdadera libertad no me deja vivir como antes, no me autoriza a pecar, no me acomoda a la carne, me aparta para Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos santifica y rompe con toda atadura del diablo. Toda licencia la saca y hacemos la voluntad de Dios. Dios obra en nuestra vida. Algo para que meditemos juntos. Si la libertad no me lleva a la santidad, no es libertad de Dios. Se lo vuelvo a decir. Si la libertad no me lleva a vivir en santidad, no es libertad de Dios. Es de otra cosa, pero no es de Dios. La libertad me hace santo. Me lleva a la santidad. Para terminar, les quiero hacer algunas preguntas. Me hice yo, le hago a ustedes y vamos a orar. ¿Estoy siguiendo a Jesús o solo pidiendo ayuda? ¿Quién pide ayuda? El que vive en licencias. Vive en licencias y cuando las papas queman se acuerda que Dios está presente. Señor, ayúdame. Dios te ayuda, seguís con la licencia. ¿Qué me está pidiendo Dios todavía que no obedezco? ¿Qué cosa Dios me pide? Pero concretamente, esto es personal. Hay algo que Dios me pide y yo no quiero dejar. ¿Quiero libertad? ¿Quiero vivir a mi manera? ¿O quiero ser un discípulo? Un hombre y una mujer que viva de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué cadenas, qué puertas se abrirían hoy si empiezo a obedecer a Dios? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. 1 Juan 2:6. El que dice que permanece en Dios debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Él? ¿Cómo anduvo Jesús en la tierra?
¿Alguien sabe? Les voy a dar un consejo de hermano. Es bueno que leamos la Biblia, hay que leer la Biblia, es bueno que la leamos, pero en nuestra lectura anual tiene que estar muy impregnada, muy llena de los evangelios. Los evangelios hablan de cómo vivía Jesús. Y la palabra acá dice que debemos vivir como Él vivía. Entonces los evangelios nos muestran cómo vivía Jesús. Jesús caminaba por las aldeas sanando gente. Jesús amaba, Jesús perdonaba. Jesús no pagaba mal. Tremendo lo que hacía Jesús. Leamos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos 4 libros tienen que estar siempre en nuestra lectura anual de la palabra. Toda la Biblia es inspirada por Dios, pero estos 4 libros nos dan esta respuesta. ¿Cómo andaba Jesús? Jesús andaba haciendo el bien y nosotros debemos andar igual. Cristo no va a romper cadenas para que vivamos igual, nos libera para que vivamos santos, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. No dice que la voluntad de Dios es nuestra comodidad, nuestro éxito, nuestra fama, dice que es nuestra santificación. Hermanos, en esta mañana quiero que hagamos pensemos, ¿cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo de licencias? Se puede vivir de licencias. Después tiene una consecuencia. Pablo va a vivir 1 año de licencia, pero tiene una consecuencia. ¿Cuál es? No cobra nada. Le guardan el puesto nada más, pero no cobra nada. La licencia tiene costo. Nos parece que no, pero tiene un costo. En lo espiritual también. Cuando te tomas una licencia, tiene un costo. A los que conocemos a Dios, a los que vivimos en Dios, va esta pregunta. ¿Cómo vamos a seguir viviendo? ¿Con una licencia o vamos a empezar a vivir bajo la santidad de Dios? Y los que no conocen a Dios, que no han tenido un encuentro personal con Dios, hoy Dios les quiere cortar todas las cadenas y liberarlos para que vivan una vida en el poder de Dios. Hoy dijimos, somos libres en el poder de Dios para predicar, para hacer todo lo que Dios quiere. Lo que nos ata en la tierra es hacer nuestra voluntad. La voluntad de Dios es liberarnos. Por eso no vivamos como queremos nosotros, vivamos como Dios quiere. Isaías 28, 22 es muy, muy fuerte. Dice que nos burlamos de Dios. No nos burlemos de Dios. No seamos, porque el castigo va a ser bravo. Dios va a castigar el día del juicio, enviando al infierno y a otros mandándolo a su presencia. No es una palabra para echar miedo, es una palabra para vivir en libertad. ¿Querés ser libre? Viví en libertad con Cristo. Dejá que Dios rompa todas las cadenas de tu vida y poder ser libre, pero libre para servirle, libre para vivir para Cristo, no para vivir la libertad a nuestra manera, como dice Gálatas, porque vosotros, hermanos, a libertad fuimos llamados. Pero no podemos usar esa libertad para vivir como nosotros queremos. Vivimos como Él quiere. Esa es la voluntad. Dios nos creó para disfrutarnos. Pero nosotros con el pecado deshonramos a Dios. Dios nos quiere volver a poner en el lugar de disfrutar, de estar con nosotros y obrar en la vida.